El día de hoy va a ser prácticamente un programa de temas económicos. En la primera parte hablamos un poquito de deporte, luego hablamos del tema del 12.5 de aranceles a las importaciones de República Dominicana hacia los Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar un poquito de la deuda que sigue preocupando. Miren, ¿qué es lo que está pasando con la deuda de República Dominicana? El saldo de la deuda del sector público no financiero, compuesto en un 99% por los compromisos financieros del Banco Central, del gobierno central, aumentó en 6.445.6 millones en los primeros 5 meses del año, según datos de la Dirección General de Crédito Público. La deuda pública pasó de 61.549.9 millones de dólares en diciembre de 2025 a 67.995.5 millones a mayo de 2026, lo que representa un incremento de 10.47%. La deuda acumulada de 6.445.6 millones en tan solo 5 meses equivale a 373.844.8 millones de pesos al tipo de cambio vigente. Y eso que la suerte es que ha bajado de una manera significativa el precio del dólar. Pero eso es ficticio. Eso va a volver a incrementarse porque ese no es el valor real de la moneda dominicana. Ha bajado un 7%. Debería de estar ahora mismo, de acuerdo a estudios econométricos, en alrededor de 66 por 1 y anda 58 por 1. Eso es ficticio y eso no se va a mantener. Lo que quiere decir que representa poco más del 4% del Producto Interno Bruto nominal en pesos dominicanos y además supera, oigan bien, el presupuesto asignado este año al Ministerio de Educación, que asciende a 332.030.6 millones. O sea, que la deuda externa, los intereses de la deuda superan ya la asignación más alta que hace el presupuesto, que es a educación. Ahora la asignación más alta es intereses del pago de la deuda. La relación de la deuda respecto al PIB dominicano pasó de 48.1% en 2025 a 48.3% en mayo de 2026, lo que representa un incremento de 0.2 puntos porcentuales. En términos absolutos, estoy dando datos para que la gente lo piense, que es lo que está pasando. El endeudamiento del país ha mantenido una trayectoria ascendente durante los últimos años. Esta pasó de 54.828.8 millones a 57.587.2 millones y así sucesivamente. El 2026, que ya está en 67.995 millones, lo que representa un aumento de 13.166.7 millones de 2023 a 2026. En ese sentido, el secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, afirmó que después de aprobar la reforma complementaria, el presupuesto complementario y la reforma fiscal, el gobierno tuvo mayores ingresos y decidió convertir la totalidad de esos recursos en nuevos gastos. Toribio indicó que el presupuesto complementario aprobado el viernes por el Congreso aumenta los ingresos en 40.978 millones y eleva el gasto a la misma cantidad. Vamos a ver sus declaraciones. Después de aprobar una reforma fiscal precipitada,
el gobierno obtuvo mayores ingresos y decidió gastar cada peso adicional. El viernes pasado, el Congreso aprobó un presupuesto complementario que aumenta los ingresos en más de 40,000 millones de pesos y eleva el gasto exactamente en la misma cantidad. También autorizó el uso de 21,147 millones de pesos acumulados en caja durante el 2025. En total, el gobierno dispondrá de más de 62,000 millones de pesos adicionales. El problema no es que existan necesidades públicas. El problema es que no se destinó una parte de esos recursos a reducir el déficit, a disminuir el endeudamiento o a crear una reserva para enfrentar futuras contingencias. El déficit permanece en 280,575 millones. Eso significa que el gobierno recaudó más, dispuso de recursos acumulados y aún así decidió mantener el mismo desequilibrio fiscal. El país merece una explicación clara. Debe saber quién recibe. Porque el problema de la deuda externa, que leí ese informe que habla de cómo se ha venido aumentando la deuda externa, no es solamente que se aumente la deuda externa y que se hagan reformas, es qué tú haces con esos dineros. Si tú promueves un presupuesto complementario para aumentar los ingresos y tú promueves una reforma fiscal para aumentar los ingresos y con eso tú te planteas dos variables. Por ejemplo, tú puedes plantearte, bueno, yo voy a aumentar mis ingresos a través de una reforma para disminuir la deuda externa en un periodo de tanto tiempo. O yo voy a aumentar los ingresos para poder aumentar el gasto productivo, el gasto de calidad, y así yo poder construir una serie de obras y hacer una serie de reformas que me permitan crecer con mayor capacidad, con mayor potencialidad, y de esa manera la deuda externa, como la economía va creciendo más, el crecimiento económico lo iría absorbiendo. De igual manera, Richard Medina destacó que el presupuesto complementario no contempla ninguna reducción del gasto como había prometido el gobierno y que sí hay un aumento en el subsidio eléctrico, precisamente por la ineficiencia del gobierno en el tema eléctrico, y no hay una inversión adecuada en el sector salud, a propósito de que en el día de ayer el PLD realizó una rueda de prensa en la que deploró el nivel de deterioro que tienen los hospitales de República Dominicana y el deterioro que tienen los servicios de salud. Veamos sus declaraciones. El presupuesto complementario o del presupuesto general no contempla una visión hacia la salud, amarrando al tema de ustedes, sino que está enfocado a otras áreas que no es el tema de la salud. Buenos días, es correcto. Nosotros lo que hemos identificado es que en ese presupuesto, si bien es cierto que entre los recursos de la reforma tributaria y otros recursos que no habíamos identificado de otras instituciones que lo tenían en cuentas, también hay un aumento del gasto, está distribuido entre varias instituciones. Resaltamos el aumento de los subsidios al sector eléctrico, habíamos dicho que faltaba dinero y efectivamente ahí se incluyen unos 20,000 y tantos millones de pesos, pero lo que no vemos es la reducción del gasto que se anunció. Entonces, difícilmente el gobierno pueda hacer una gestión eficiente de los recursos si no vemos la reducción del gasto como se anunció, y es lamentable que no haya una partida importante para mejorar el gasto en salud, especialmente para financiar los medicamentos de las personas que están en lista de espera, 5,400 personas. Porque en realidad a nadie se le puede ocurrir que un gobierno gasta menos, sino que reformula el gasto. En el sentido, que pienso que es lo que quiso decir Richard, tú agarras, hay una serie de gastos dispendiosos, de gastos para que los funcionarios se den la bolche vita, la buena vida,
Entonces esos recursos se le quitan para tú aumentarlo a la educación, para tú aumentarlo a la salud, para tú invertir en obras de infraestructura, para tú invertir en el sector eléctrico e impedir, porque oigan la paradoja, la manera de ir disminuyendo el déficit eléctrico es haciendo inversiones en el sector eléctrico para hacerlo más competitivo y así ir en la manera en que mejora, digamos, la calidad de la generación, la calidad de la distribución, las cobranzas, el sistema de transmisión, no hay pérdidas técnicas. En esa misma manera va disminuyendo el déficit y el gobierno puede disponer de más recursos para hacer otras inversiones. ¿Qué dice Iván ONG Cortiña? La preocupación de Iván ONG Cortiña en torno a todo esto que estamos hablando. El nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Iván ONG Cortiña, afirmó que los datos del Banco Central al 15 de julio del 2026 muestran una economía monetaria con presión inflacionaria, liquidez restringida para la gente y expansión sostenida de la deuda cuasi fiscal del sistema financiero. Indicó que el retiro estacional de efectivo de manos de la población fue doble de profundo que en los dos ciclos anteriores. Mientras la deuda del Banco Central en letras y notas sigue creciendo, el peso se aprecia, el crédito de apoyo del ente emisor del sistema financiero se contrae. Esta fotografía beneficia a la intermediación financiera y a los importadores y castiga a los receptores de remesa, a los exportadores y el bolsillo de las familias depende del efectivo circulante. ¿Qué te quiere decir eso? Que eso es lo que tú estás sintiendo. Tú estás sintiendo que tu dinero, tu salario, que no te han aumentado, pero hay una inflación alta, los cuartos te rinden menos y tú sientes que hay menos circulante. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Por una política equivocada del gobierno que ahora está dando resultados nocivos, las consecuencias de haber hecho las cosas mal anteriormente. ¿Qué pasa? Cuando un gobierno está cogiendo prestado y gastando, no importa, importa poco si la economía está creciendo de manera alta y sostenida. Por eso, de alguna manera, fue de aliento cuando el Banco Central informó que en los primeros 4, 5, 6 meses la economía había tenido un crecimiento robusto. En el último mes de 6.5% y en sentido general de un 4.2, 4.5%. Sin embargo, Andy Dawarre sostiene que posiblemente hay una especie de manipulación de las autoridades monetarias en torno a cuál ha sido el crecimiento real, como una forma de darle un mensaje positivo al presidente para que tenga algo que decir, pero que en realidad ese crecimiento, de acuerdo a los datos que él pudo recoger, no se sostiene un crecimiento de un 4.5% de la economía dominicana. Veamos sus declaraciones. La dinámica del financiamiento otorgado por las instituciones financieras, una variable que el Banco Central siempre
2026 con relación al mismo periodo en 2025. Un nivel relativamente mayor que el 2.8% registrado en los primeros. Quedará registrado como el verdadero, será 4.2%. No importa lo que piensen o perciban los empresarios, mucho menos. Si tú tienes unas importaciones que están por debajo, si tú prestas menos recursos que el año anterior, la banca, si tú los ingresos a través de la DGI también están relativamente iguales o relativamente menores, te torna extraño pensar que tú creciste un 4.2%. No obstante, como la base de crecimiento es tan bajita, podría ser. Pero aún así, de acuerdo a Andy Dawarre, que maneja los números, sabe cómo calcular el crecimiento, maneja la contabilidad gubernamental, pues él entiende que no hay razones para pensar que hemos tenido un crecimiento tan dinámico, porque además, ciertamente, como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, eso ha tenido un impacto en el precio de los combustibles, en el precio de los fletes, en el precio de las materias primas, ha llevado incertidumbre al mercado internacional, al mercado de valores. Todo eso ha provocado lo que los economistas denominan una estanflación. La combinación de una inflación que la estamos sintiendo aquí en la República Dominicana con paralización o por lo menos ralentización de la actividad económica. Y en un mundo así, en un ambiente así, de repente la República Dominicana tiene el milagro económico de un gobierno que ha invertido, de acuerdo a los últimos datos que manejamos, en materia de infraestructura por debajo de lo que está estipulado en el presupuesto. Se dice, he escuchado que bueno, ha habido una especie de relanzamiento del sector construcción, básicamente porque la permisología ha mejorado y ahí habría que darle un voto de agradecimiento, de confianza a Hito Bisonó en el Ministerio de la Vivienda. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.